Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes de primero básico, a esta nuestra 10ª cápsula de trabajo en casa, correspondiente a la clase del día miércoles 8 de abril de la asignatura de matemáticas. En esta clase vamos a aprender a juntar. ¿Qué es lo que me piden en las matemáticas cuando me dicen juntar? El objetivo, ¿no es cierto?, de nuestra clase es representar adiciones con material concreto de manera pictórica y simbólica hasta el número 10. Por lo tanto, hoy aprenderemos sobre la acción de juntar elementos. Este juntar elementos en realidad tiene un nombre matemático que no es juntar. La palabra correcta es adición, o lo que nosotros comúnmente llamamos como suma o sumar, ¿no es cierto? Y la adición es el proceso de juntar dos elementos que pueden ser diferentes o iguales para obtener un total. Generalmente cuando yo digo voy a juntar todos mis lápices y saber cuántos tengo, lo que yo estoy haciendo es juntar estos elementos, en este caso que son iguales, que son los lápices, y obtener, ¿no es cierto?, el total, que es la cantidad que yo tengo cuando yo junto todos estos lápices. Esta palabra juntar, o este concepto de juntar, también nosotros los podemos observar comúnmente cuando nosotros vemos o observamos cosas a nuestro alrededor con estas palabras o este signo matemático que yo te presento aquí. Me pueden decir juntar, me pueden decir en total, me pueden decir suma, me pueden decir más, me pueden decir añadir o me pueden decir aumentar. Y además, ¿no es cierto?, va a ir acompañada estas palabras o estos conceptos de este símbolo o signo matemático que tú tienes ahí, ¿no es cierto?, que es un tipo cruz que representa la forma simbólica de escritura de la suma. Acuérdense que nosotros habíamos visto que en los matemáticos siempre vamos a tener tres conceptos, que va a ser el concreto, el pictórico y el simbólico. Vamos a tratar siempre de la gradualidad, ¿no es cierto?, de lo concreto, que es lo que yo puedo manipular, como pueden ser, ¿no es cierto?, el ejemplo que yo les daba con los lápices de colores, de juntar, ¿no es cierto?, mis lápices de colores y contarlos. Después vamos a ir a lo pictórico, que es la representación. A lo mejor no voy a tener los lápices para contarlos en la mano, pero sí los voy a tener dibujados y los voy a poder seguir juntando o contando. También esto es la representación pictórica. Y después, ¿no es cierto?, vamos a pasar a lo que representaría, ¿no es cierto?, a lo simbólico, que es ya concretamente nuestros números que nosotros conocemos e identificamos también. Por lo tanto, cada vez que yo lea en algún lugar que me dicen que voy a juntar, que tengo que tener el total, que tengo que sumar, que tengo que decir, agregarle algo más, ¿no es cierto?, añadir, ¿no es cierto?, o aumentar, o me enfrento al signo matemático que tengo ahí, yo voy a saber, ¿no es cierto?, que me están solicitando que haga una adición o una suma. Como yo les explicaba, ¿no es cierto?, anteriormente, observamos que tenemos diferentes formas de realizar esta adición. Podemos ver, ¿no es cierto?, lo que yo les comentaba en un principio, ¿no es cierto? Vamos a tener la forma concreta. En este caso tenemos, en primer lugar, un desierto o un campo sin nada. A ese campo, ¿no es cierto?, yo les podría agregar elementos de la granja o de la selva, ¿no es cierto?, que serían estos animales, como lo estoy viendo en el ejemplo con el niño que le está realizando eso. Y yo después voy a juntar esos elementos para saber cuántos animales agregué, ¿no es cierto?, a este campo o a esta selva. Y ahí yo estaría, ¿no es cierto?, realizando el proceso de la adición o de juntar o de sumar. Luego, lo que yo debería hacer es pasar a una representación más pictórica, ¿no es cierto?, donde yo agrego elementos que ya no los voy a tener para manipular, pero sí los puedo observar, y además voy a agregar palabras o conceptos que me van a permitir realizar la acción de juntar o de realizar la adición. Entonces aquí en este caso yo tendría 2 y 2 van a ser 4, o sea,
2 pelotas naranjas y 2 pelotas verdes, van a ser 4 pelotas en total. Y por último, ¿no es cierto?, me voy a pasar a lo más bien simbólico, porque ya no solamente tengo los elementos que yo podría contar, sino que además se me agregan estos símbolos matemáticos o estos signos matemáticos que son la cruz, que es el más, y las dos rayitas, que es igual. Por lo tanto, yo voy a decir que 3 mochilas más 2 mochilas son iguales a 5 mochilas. En esta representación simbólica de los signos matemáticos, voy a hacer una progresión donde yo voy a tener el signo matemático, ¿no es cierto?, con la representación pictórica. Por ejemplo, en este caso, con los cupcakes o los cakes que tengo ahí, ¿no es cierto?, tengo un cupcake más 3 cupcakes son igual a 4 cupcakes, que si yo lo transformo a la representación simbólica, voy a decir que 1 más 3 es igual a 4. Luego, también me puedo encontrar con adiciones que son de forma más bien problemática, donde me dicen que tengo 7 mariquitas y me encuentro 3 más. ¿Cuántas tengo en total, no es cierto? Entonces ahí yo tengo nuevamente lo simbólico y lo pictórico. Lo pictórico vendrían siendo, ¿no es cierto?, las imágenes de las mariquitas o lo que nosotros conocemos como chinitas. Y lo simbólico sería la representación de esta acción de juntar o de esta adición de 7 más 3 es igual a 10. Podemos observar que estas adiciones o esta acción de juntar va a poder ser horizontal, ¿no es cierto? O sea, yo la hago para el lado, como en el caso de los cupcakes, en el caso, ¿no es cierto?, de las mariquitas, o en el caso, ¿no es cierto?, de la representación simbólica de 1 más 3 es igual a 4, pero también yo las podría hacer, ¿no es cierto?, estas sumas o adiciones de manera vertical. Eso quiere decir que van a estar ordenadas hacia abajo, y es el ejemplo, ¿no es cierto?, que yo te traigo con estos planetas Saturno, ¿no es cierto?, que dice 3 planetas Saturnos más 2 planetas Saturno son igual a 5 planetas, ¿no es cierto? Ahí yo también estoy haciendo la acción de juntar o estoy realizando una adición, pero esta vez, ¿no es cierto?, en vez de ser de forma horizontal, yo la estoy haciendo de forma vertical. Yo tengo claridad que ustedes ya están entendiendo estos conceptos, ya tengo claridad que ustedes saben lo que es, ¿no es cierto?, juntar elementos y obtener un resultado, así que lo que vamos a hacer es pedirle, ¿no es cierto?, ayuda a la persona que esté con nosotros realizando esta actividad, esta cápsula, para descargar, ¿no es cierto?, el material anexo que yo les agrego para profundizar este aprendizaje. Este material anexo lo que busca es que vamos, ¿no es cierto?, en la gradualidad que habíamos habíamos comentado en algún momento, desde lo pictórico hasta lo simbólico. Obviamente el concreto tú lo vas a poder realizar, ¿no es cierto? A lo mejor si te es más fácil contar los elementos utilizando lápices, utilizando poroto, no va a haber, ¿no es cierto?, problema en que lo hagas. Por lo tanto, esta primera parte de la guía, ¿no es cierto?, como te muestro en un principio, lo que me dice es que yo junte estos elementos utilizando los conceptos más, son y en total, ¿no es cierto?, para luego, ¿no es cierto?, ir adquiriendo más complejidad al cambiar, ¿no es cierto?, las palabras más, son y en total por los signos de sumar y de igual. Luego, lo que yo voy a tener que hacer es, usando dibujos y fichas, ¿no es cierto?, que son estos puntos que usted ve al frente, ¿no es cierto?, voy a realizar las sumas de los elementos, tal como está, ¿no es cierto?, en el ejemplo de los perritos. Me dicen que 2 perritos más 3 perritos son igual a 5 perritos. Yo voy a tener que hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con cada uno de los elementos, y luego voy a tener que hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con las fichas,
como las del dominó, ¿no es cierto?, que están acá, donde me dicen que 3 fichas rojas más 2 fichas amarillas son igual a 5 fichas. Y por último, lo que vamos a realizar, ¿no es cierto?, va a ser las sumas de forma, ¿no es cierto?, horizontal y vertical. Voy a sumar, ¿no es cierto?, utilizando, ¿no es cierto?, estas fichas de dominó, 5 más 4, entonces va a ser 9, que sería lo mismo que si yo sumo, ¿no es cierto?, de forma vertical, 5 más 4. Además, yo me voy a dar cuenta que cuando yo realizo una suma, generalmente el orden que tengan los números que estoy sumando no van a afectar a mi resultado final. Siempre va a ser el mismo resultado si yo sumo 2 más 3 o si yo sumo 3 más 2. Siempre el resultado va a ser 5. Y por último, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener que hacer es hacer la suma, esta vez de forma horizontal y vertical, como me señala el ejemplo que tengo ahí. Tengo varias sumas, ¿no es cierto?, para realizar. Estoy segura que ustedes no van a tener dificultad para hacer esto porque todos son excelentes en las matemáticas, extremadamente buenos para entender los conceptos matemáticos, pero no olviden que cualquier duda o consulta pueden escribirme, ¿no es cierto?, en los comentarios, ¿no es cierto?, de las clases en Classroom para poder yo, ¿no es cierto?, responder y tratar de ayudarlos, ¿no es cierto?, a incorporar este nuevo aprendizaje. Nos vemos muy pronto, muchos cariños y que disfruten esta cápsula de trabajo.